Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, buenas tardes. Vamos a decirle al Señor Dios Todopoderoso que nos acompañe en esta hermosa tarde, que nos proteja, que nos libere, que entre a sus hogares con el Espíritu de Dios soplando por todos los rincones, levantándonos con poder y gloria para que esta palabra que tenemos en esta tarde entre hasta los corazones y de verdad que nos libere y nos limpie y nos enseñe a vivir para Cristo. El Señor en esta tarde me hizo hacerles esta charlita que se llama El poder dominar la lengua. En esto es casi que todo, porque la vida, la muerte, dice la palabra, que todo está en la palabra del Señor, en aprender a defendernos con el poder de Dios. Bueno, la lengua nos trae envidia, murmuración, críticas por la falta de las personas. Cuando hay resentimientos en tu corazón, habrá crítica en tus labios. ¿Cómo se aprende que toda la Biblia está en todo lo que uno lee? Él nos dice que la lengua es difícil de dominar. Vieras cómo se encuentran versículos que hablan de la lengua, son montones. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando que la lengua debemos de dominarla. ¿Y qué es lo que sucede? En nuestros hogares siempre hay chisme. Si no está Dios, siempre hay chisme. Siempre hay cómo juzgar a las personas, siempre estamos pensando en lo que no es y lo pensamos que sí es, ¿verdad? ¿Cómo juzgamos? Y dice que en la familia siempre hay críticas a los demás. Crecimos oyendo en nuestra familia, eso ponía yo, porque desde niños que estamos escuchando a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestra familia, criticando al vecino, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Ven una muchacha muy bonita, ya la critican y le ponen algún defecto. Entonces, ¿qué aprende uno? A seguir los caminos del mundo. Dice que hablamos en contra de la persona que no está. Y dice la palabra, es un pecado. Calumniamos con una tranquilidad sin pensar en las consecuencias que puede tener aquella persona o aquel matrimonio o aquella persona que usted está juzgando. Este hábito trae poca estima, oiga, poca estima nos trae. Juzgamos, condenamos y trae para nosotros mismos condenación y nos enferma, nos destruye. Esto dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Vieras qué montón de cosas aprendí con esta charlita.
En Jeremías 9 la palabra nos dice, Jeremías 9, 8. No, 1, del 2 al 8. Estiran su lengua como un arco. Es la mentira y no la verdad. ¿Qué dicen nuestros labios? Es la mentira y no la verdad. Lo que prevalece en este país, sí, van de crimen en crimen y a Yahvé no lo conocen. O sea, no conocen a Dios porque el que critica y el que está hable y hable no está creyendo que Dios está escuchándote y que Dios, oiga lo que dijo, lo que dice aquí, que nos destruye y nos enferma. Que cada uno confíe de su amigo y que no tenga confianza ni en su hermano, porque el hermano solo piensa en suplantar al otro y el amigo anda levantando calumnias. ¿Y qué son las calumnias? Mentiras. Se engañan unos a otros, nunca dicen la verdad. Su lengua está acostumbrada a mentir y no pueden convertirse. Viven en la mentira y la mentira les impide conocerme. Nos impide conocer a Dios. Porque el Señor no soporta la mentira. Eso es un pecado. Por eso así habla Yahvé de los ejércitos. Voy a probarlos en el fuego del crisol, ¿qué otra cosa puedo hacer con la hija de mi pueblo? Su lengua es una flecha que mata, diciendo mentiras. Ustedes se han puesto a pensar en esta palabra. Oiga, su lengua es una flecha que mata diciendo mentiras. Entonces, ¿qué quiere el Señor en esta tarde? Que aprendamos a dominar nuestra lengua, que aprendamos a creerle a Dios y que el Señor siempre nos enseña a volver a hablar, ¿verdad? Porque cuando conocemos de Dios, el Señor nos quita palabras feas, el Señor nos quita el chisme, el Señor nos enseña a pensar para poder dar un buen consejo quizás. Sin embargo, el mundo, ¿qué son los consejos que dan? Ustedes saben muy bien los consejos que dan cuando uno está en el mundo. Usted vale mucho, usted no le haga caso a su esposo, usted haga su vida, sea libre, haga lo que le den ganas. No, el Señor dice que debemos de pensar en qué consejo le vamos a dar a una persona que lo necesite. En el 8 dice, y no he de castigarles yo por estas cosas, dice Yahvé. O sea, el Señor trae castigo. Él nos pregunta, ¿tengo que castigarlos? ¿Por qué creen ustedes que de un momento a otro suceden tantas cosas en nuestros hogares? Qué triste, ¿verdad? Ayer murió un señor vecino que estaba ahí descuidado, el vecino, y se cayó y se rompió la cadera. Y bueno, ahora sí me ponen un mensaje donde ya él murió y hubo un montón de caritas, solo llorar. Y lo abandonaron como 5 años al final de sus días, a lo que él pudiera. Ustedes se imaginan qué corazón de los hijos es este. Y ahora me dicen, no hay iglesia, no hay nada. Lo pasan directo al cementerio, o no sé, creo que lo iban a cremar, pero me dolió tanto que no lo llevaran a la iglesia, porque si un animalito que nosotros amamos muere, nosotros lo sufrimos, y a un padre. Por eso yo les doy un consejo en esta tarde. Perdonen a sus padres, quizás ustedes tienen resentimientos que no son bueno, es que no entiendo yo por qué un hijo se enoja. Si nosotros sabemos que debemos de perdonar, que debemos de pedir perdón, porque tenemos que pedir perdón, porque nosotros no somos Dios para estar juzgando. Nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos sopla en nuestro corazón qué debemos de hacer. Dice, vamos a leerlo otra vez para que ustedes, si no escucharon por estar haciendo ahí oficio o algo, entonces vamos a volverlo a repetir. Su lengua es una flecha que mata diciendo mentiras.
¿Cuántas mentiras has dicho? Y todavía conociendo la palabra de Dios y seguís pensando en mentiras. Ay, es una mentirilla que le voy a decir a mi marido, ¿qué importa? No, él no se va a dar cuenta de nada, ¿verdad? O es una mentirilla que mi hijo, pero que estamos enseñando a nuestros hijos a mentir. Porque dígale a su papá, ay, no le diga eso, vea, mejor, porque si no papá se enoja. Bueno, ya yo pasé todas esas, ¿verdad? Pero ahora que conozco bien la palabra de Dios, pues lástima que yo no conocía en esos momentos la palabra, porque ustedes saben que uno joven nunca busca la Biblia. Yo le encontré al Señor hasta que tenía 50 y 52 años por ahí. Ya tengo bastante de estar en el Señor. Y de verdad que uno dice, ay, y ahora, vea, tengo ya como 30 años, ¿verdad? Porque ahorita ya son 75, 50, son 25 años. Bueno, si yo hubiera conocido esta palabra, nunca hubiera mentido, nunca hubiera dicho a mis hijos que mintieran también, pero bueno, no es tarde para que el Señor nos enseñe, y en este día el Señor te está enseñando, usted que estás escuchando esta palabra. Dice, y no he de castigarles yo por estas cosas, dice el Señor, de gente como esta no me vengaré. No me vengaré. ¿Por qué? Porque el Señor es amor, el Señor es perdón, el Señor es lo maravilloso que uno puede tener en la vida, ¿verdad? Nos quita la manera de estar calumniando, la manera de estar chismeando, porque ya uno trata de no chismear, trata más bien de enseñar a hablar. Aquí en Proverbios 10:19 la palabra nos dice, en el mucho hablar no faltará el pecado, el que refrena sus labios es prudente. ¿Por qué nos dice que no falta el pecado? ¿Por qué? Porque la murmuración es pecado. El justo habla es plata fina. Los pensamientos del malvado no valen. Muchos se alimentan de las palabras del justo, mientras que los insensatos mueren por su propia estupidez. Lo que enriquece es la bendición de Yahvé. Tus esfuerzos no le añaden nada. Al insensato le gusta meditar el mal, y el hombre prudente cultivar la sabiduría. O sea, el insensato piensa en solo hacer cosas malas, pero el hombre sabio siempre tiene la sabiduría. ¿Por qué? Porque en esta que estaba yo viendo y acomodando, ¿qué vamos a decir en esta charlita? Y le pedimos al Espíritu de Dios que nos enseñe de verdad, para que esta palabra ustedes la entiendan y ustedes hagan sus cambios. Dice, cultivar la sabiduría. ¿Por qué? Porque el que tiene sabiduría ya piensa lo que va a decir. Si usted le pide un consejo, no le va a dar mal consejo, sino que va a encontrar las palabras que Dios le ponga en su corazón para poder dar un buen consejo. Dice, hasta el 19 dice, 23 ya, sí Señor, gracias. Al insensato le gusta meditar el mal, y al hombre prudente cultivar la sabiduría. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? A tener sabiduría para poder contestar un buen consejo, para poder orar y pedirle al Señor que venga en este momento y entre a su hogar y sople por todo lado y libere y limpie sus corazones y sus mentes, y que sus hijos aprendan a tener respeto y sabiduría para poder quererlos a ustedes, porque ahora los hijos, ¿qué es lo que hacen? Exigir y exigir. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de que ellos no pasen lo mismo que nosotros pasamos, que no tengan carencias, que todo lo tengan en su lugar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay ausencia de madre, hay ausencia de padre, y los hijos crecen solos en el hogar. Sin embargo, antes había más carencias, pero teníamos a nuestros padres y podíamos llegar a donde ellos en cualquier momento, porque siempre estaban ahí para nosotros. El justo te aconseja para hacer cambios en tu vida.
Entonces, ¿qué sucede? Que te va a dar muy buenos consejos, porque te va a decir, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, cambia, no digas palabras feas, ya vamos a aprender a no decir cosas que son mentiras o que ofenden al Señor. Y vamos entonces ¿a qué? A salir adelante siempre. Vamos a seguir con Proverbios 13, que nos enseña muchísimo. Proverbios 13, del 13 en adelante, la palabra nos dice: el que vigila sus palabras tendrá larga vida. Oiga usted, tenemos larga vida cuando vigilamos nuestras palabras. ¿Ya qué promesa más grande? Larga vida, muchos años, aunque sean, pero aquí estamos con la presencia del Señor. Él nos ha dado larga vida, porque en realidad a mí me ha dado muy larga vida. Si uno se queda en el deseo, no pasa nada. Son los activos los que engordan. El hombre bueno siente honor por la mentira. El malvado tira mugre y calumnia. Imagínense. ¿Por qué? Porque nuestra mente está sucia para calumniar, para hablar, para decir cosas que no debemos de decir de nuestros hermanos. ¿Cuánto criticamos a veces a nuestros hermanos, verdad? Y son nuestra sangre, nuestra familia, y sin embargo estamos criticando. Y dice que el malvado, vamos a volverlo a leer, el hombre bueno siente horror por la mentira. El malvado tira mugre y calumnia. O sea, nada más imagínense, cuando estamos en el mundo y todo lo que pensamos lo tiramos como una ametralladora, ¿verdad? Y decimos y no nos importa si están nuestros hijos escuchándonos y que son mentiras. La rectitud protege al hombre recto, la maldad lleva al malvado a su perdición. A su perdición. O sea, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a no mentir, a no calumniar, a no chismear. ¿Y qué es lo que nos sentamos a hacer cuando hay una persona? Chismear tal vez del vecino, a chismear tal vez de nuestra madre. ¿Y qué dice la palabra? Que nos trae vida o nos trae la muerte. Ay, Dios mío, vieran ustedes cómo he meditado estos versículos de la palabra. Aquí la palabra nos dice en Proverbios 18:20, dice: de todo lo que has dicho te llenarás el estómago, comerás hasta saciarte de lo que ha salido de tus labios. La lengua puede dar vida y muerte. ¿Ven ustedes? Cuando usted habla con una señora, un día esto me tocó hablar con una señora y me decía: ay, es que yo soy muy tonta. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que usted es tonta? Usted tiene el Espíritu de Dios, es un templo de Dios, es una persona que el Señor amó, la puso en esta tierra y la ama muchísimo. O, por ejemplo, ay, es que, ay, mejor no digo esa palabra, ¿verdad? Porque qué tonta que soy yo. Qué tonta, dicen ellas. Y dice, puede dar vida y muerte. Ay, yo no voy a vivir mucho, porque a uno le ha pasado también. A veces cuando uno tiene un problema, ay, que yo le he pedido muchas veces a Dios perdón, porque yo sí fui de una de esas que yo decía, ay, Señor, pero ¿para qué estoy aquí? Mejor me muriera. O decía uno del marido, ay, qué viejo para molestar, mejor se muriera, porque uno en el mundo eso lo hace. Sin embargo, ahora que uno está en los caminos del Señor y buscando estas palabras tan bonitas, uno le pide perdón al Señor. Ay, Señor, perdóname, porque de verdad, si tú me hubieras hecho caso en ese momento, ya yo estuviera muerta y toda mi familia quizás estuviera muerta, ¿verdad? Aquí la dice la palabra, la lengua puede dar vida y muerte. Según como la uses, así serán sus frutos. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor mejor nos perdonó. Yo digo que nos perdonó porque, imagínense si me hubiera hecho caso, porque la lengua habla y no piensa. Entonces, pidámosle al Señor que pensemos lo que vamos a decir.
Ay, qué tonta soy, yo me voy a morir. Sí, claro, en el momento que diga el Señor, porque antes no te vas a morir. En Proverbio 21:23 la palabra nos dice, 21:23, dice, el que pone un guardia en su boca y su lengua se libra de muchos tormentos. ¿Ve usted? El que pone un guarda en su boca. Entonces, ¿qué tenemos que tener? El Espíritu Santo, para que estemos pensando qué vamos a decir. Porque el Señor, hay que pedirle que de verdad ese guardia lo ponga en nuestra boca y en nuestra lengua. ¿Por qué? Porque no pensamos lo que vamos a decir. Y a mí me gustaría de verdad que en esta tarde todos nos comprometamos a tener el amor de Cristo de verdad, para poder entender que si nosotros tuviéramos el Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestra mente, nunca vamos a decir ni mentiras, ni vamos a chismear. Y si una persona se pone a chismear, pues uno tiene que tratar de cambiar aquella conversación con dulzura, de verdad, porque no podemos tampoco ofenderlas. Es muy fuerte, dice que, bueno, gloria a Dios, porque tenía aquí un pedacito muy lindo, pero ya no lo encontré. Bueno, el Señor es nuestro poderoso, el Santo, el Señor Rey de Reyes. Nos dé la sabiduría en este momento para que el Señor de verdad entre en sus hogares. Siracides, sabiduría 1, la palabra nos dice, amen la justicia, ustedes que gobiernan la tierra, tengan para con el Señor los sentimientos que convienen, búsquenlo con un corazón sincero, búsquenle, díganle al Señor cuánto lo necesito. En el versículo 4, dice que la sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos, se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Escucha sus palabras, dice, porque el Espíritu del Señor repleta el universo y mantiene su unidad. Conoce pues todo lo que se dice, por eso cualquiera que tome una decisión injusta no puede escapársele, no quedará sin sanción, lo reducirá al silencio. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces no es así como que podemos decir lo que queramos, podamos mentir, ¿verdad? Los proyectos del impío serán investigados, sus palabras serán transmitidas al Señor y sus crímenes serán castigados. Sepan que hay un oído atento que los escucha todo y nada de lo que se murmura se le escapa. Ese es el Señor, ¿verdad? Y nosotros hablamos y no creemos que el Señor nos está escuchando. Dice, déjense pues de quejas injustificadas, eviten los propósitos condenables, pues ni siquiera la palabra dicha en secreto queda sin consecuencias y la boca mentirosa mata el alma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay personas que solo dicen cosas malas, hay personas que solo critican, hay personas que nunca dicen nada bueno, pero entonces dice aquí la palabra, la consecuencia de la boca mentirosa es, mata el alma. Y así mata muchas cosas en las casas, ¿verdad? Porque si usted tiene sabiduría, usted no le va a decir a un hijo que una grosería, ¿verdad que no? Pero sin embargo, hay hogares donde se escucha solo grosería, solo cosas feas, solo burla, solo palabras feas. No hay manera de que entendamos que a Dios no le gusta eso. O sea, dice que
La lengua nos acarrea enfermedades. ¿Por qué? Porque hay personas que usted está conversando con ellas y únicamente le cuenta todos los dolores que se tiene. Pero si usted en la mañana dice, bueno, yo soy hija de Dios. Yo cuando tengo un dolor le digo, ay Señor, 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 quítame este dolor, acuérdate que soy tu hija. Porque en su palabra dice que yo soy lo que más ama al Señor. Entonces eso lo tengo que tener yo muy, muy penetrado en nuestro corazón. ¿Para qué? Para saber que Él está. Él murió en esa cruz por usted y por mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle al Señor. Creerle que la salud la obtuvimos por medio de la cruz y su sangre preciosa. Que tenemos un espíritu que tenemos que respetar, que tenemos un corazón lleno del Espíritu de Dios, que soy templo, que soy hija. Y Él en todos los lugares me dice que soy su hija más amada, que Él siempre me camina de la mano, que Él siempre está conmigo, que Él me ama. Entonces uno tiene que tomar todas esas palabras, ¿para qué? Para saber que Dios está con nosotros y que nosotros tenemos que entender que venimos de Él. Dice en Sirácides 22:27, dice, ¿quién pondrá una cerradura en mi boca? Oiga, un guardia en la boca, ahora es una cerradura. Bueno, yo me imagino un candado grandísimo, imagínense, no podemos mover la boca. Bueno, tal vez así podamos pensar en lo bueno que vamos a decir. Porque dice que mata el alma, las palabras malas, el chisme, todo nos trae enfermedades. Entonces, ¿quién pondrá una cerradura en mi boca, un buen candado en mis labios para que no me hagan caer y no me condene mi lengua? No me condene mi lengua. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando y hablando y hablando. Bueno, ustedes saben de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Quién más que usted, la que está escuchando, ha hecho todas estas torpezas? Pues tenemos que pedirle perdón al Señor, porque de verdad la hemos movido para muchas cosas que no debieron de ser. En el 23:1 dice, Señor Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios. No permitas que caiga por culpa de mis palabras. Oiga usted, ¿qué está pidiendo aquí? ¿Qué nos dice? No nos dejemos llevar por nuestra lengua, ¿verdad? Nos aconseja a ser sinceros con el Señor, a ser sinceros con las amistades, aprender a no decir nada de ellos. ¿Para qué? Si nosotros tenemos a Cristo que nos está enseñando a aprender a hablar. Cuando nosotros éramos pequeños, en nuestro hogar, yo me crié con un padrastro y mi padrastro por todo decía, hijo de Dios, hijo de... Bueno, ustedes saben qué palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían mis hermanitos pequeños? Solo decían esa palabra por todo. Pero ¿qué hace uno cuando ya tiene nietos y se dio cuenta que esa palabra no se deben de decir? Porque son muchas las palabras que hay en los hogares que se dicen que no traen nada bueno. Entonces nosotros vamos aprendiendo, porque yo ya a mis nietos nunca se permitió decir esas palabras en la casa. ¿Por qué no? Porque no era bueno. Entonces está enseñando usted a sus hijos a cambiar, a hacer cambios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender. Ya me iba a brincar esto, dice el Señor en el 23:1, dice, vamos a volverlo a leer. Señor Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que caiga por culpa de mis palabras. ¿Quién domará con el látigo mis pensamientos e impondrá a mi entendimiento la disciplina de la sabiduría, sin perdonar mis extravíos ni dejar pasar mis pecados? Porque de otro modo repetiría mis errores, reproducirían mis pecados y caerían en manos de mis adversarios, para alegría de mis enemigos. Señor Padre y Dios de mi vida, no permitas que mi mirada sea altanera. ¿Cuántas personas conocemos con esa mirada que usted dice, bueno, que uno a veces se hace para atrás, ¿verdad? Para que no le caiga todo lo que piensan de uno. Que no se apoderen de mí los placeres ni el sexo. No me entregues a mis pasiones impuras.
Hijos míos, aprendan a controlar su lengua. El que está atento a ello no será tomado por sorpresa. El pecador quedará atrapado en sus propias palabras. El mendigo y el orgulloso caerán en sus redes. No digas a cada rato, lo juro. ¿Cuántas personas conocen ustedes que por todo dicen, se lo juro por Dios? ¿Y qué es lo que está jurando por Dios? Mentiras. Dice, no digas a cada rato, lo juro, ni tomes continuamente el Altísimo por testigo, porque así como el sirviente, el que se vigila de cerca, no se escapa de la paliza, así también el que jura e invoca continuamente su nombre no se hallará sin pecado. ¿Quién multiplica los juramentos? Acumula las transgresiones, el castigo no se alejará de su casa. Si falta a ellos por negligencia, ya pecó. Si le hace conscientemente, es doble pecado. El que hizo un juramento falso no será perdonado, su casa se llenará de desgracia. Imagínense ustedes. ¿Y cuántas veces hemos ofendido al Señor? Cambiar nuestra manera de hablar es lo que nos pide el Señor. ¿Por qué? Porque vean, todo lo que es falso y será perdonado, su casa se llenará de desgracia. ¿Cuántas cosas no entendemos? ¿Cuántas personas que usted dice, pero cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo fue que esto está pasando? ¿Cómo? Es que hay veces uno no entiende las cosas. ¿Y por qué es? Quizás porque nos gusta estar hablando de más. Ustedes se han puesto a oír jóvenes hablando. Son ametralladoras. Muchachas lindísimas y hablando tan feo. Hogares, matrimonios, cómo se faltan el respeto. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a hablar, porque no le hemos creído al Señor y nos hemos puesto a pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe a seguir adelante. En el Salmo 34 la palabra nos dice, vamos a comenzarlo del 12, dice la palabra, vengan hijos. Yo veo al Señor, bueno, cuando uno se pone a ver esta palabra, yo sentí aquí que hablara desde aquí, porque dice, vengan hijos y pónganme atención, dice el Señor. Quiero enseñarles el temor de Dios. O sea, Él nos está, usted no ve al Señor donde viene y le hace los brazos y le dice, venga mi chiquito, venga mi hijito, te voy a enseñar, te voy a llenar del Espíritu de Dios para que cambies tus palabras, para que aprendas a hablar. Qué lindo, ¿verdad? Porque el Señor ya nos está enseñando a no decir palabras feas, ya nos está enseñando a que cuando vamos a decir una mentira, no la digamos, porque no es de Dios. Dice, ¿cuál es el hombre que anhela vivir y desea gozar días felices? ¿Cuál es el hombre? Yo quiero vivir días felices, ¿verdad? Qué lindo cuando uno tiene salud, cuando uno tiene paz en su corazón y tiene la gracia del Señor. En el versículo 14 dice, guarda tu lengua del mal. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Guarda tu lengua del mal. Deje de decir mentiras, deje de irse al chisme, deje de permitir que le estén diciendo cosas que quizás usted para qué las quiere saber. Dice, tus labios de palabras mentirosas, guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. El versículo 14, vea qué importante, no juzgues, no envidies, no tengas celos. ¿Por qué? Porque los celos nos dejan hablar más de lo que debemos de hablar. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. Apártate del mal y haz el bien. ¿Qué hace una mujer con celos? Vive hasta engañándose a sí misma, porque los celos, usted sabe que usted se llena la cabeza y se llena y usted piensa y piensa y ve las cosas y quizás una cosa que no es y usted le está diciendo como verdadera. Y eso es lo que nos lleva a los celos, a destruir a los hijos, a destruir el matrimonio.
Entonces, ¿qué tenemos que decirle al Señor? Que nos quite sus celos. No permitamos que nos agobiemos con cosas que quizás son sus pensamientos y no está pasando en la vida real. Dice, busca la paz y ponte a perseguirla. El Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. Pero tiene puestos sus ojos en los justos y sus oídos pendientes en sus clamores. Es más bonito estar hablando palabras bonitas, ¿verdad? No, oye, el Señor dice que Él pone sus oídos a nuestros clamores. Mejor decirle al Señor, Señor, en este día dame unas bonitas palabras para decirle a mis seres queridos. Qué bonito, ¿verdad? Que el hijo salga contento porque le decís que te amo, mi chiquito. Eres lo más grande que tengo, es lo más lindo que Dios ha puesto en mi vida. Ven y te abrazo. Que no decirle, eres un tonto, no entiendes nada, ya estoy cansada de usted, ¿verdad que no? Mejor decirle, venga mi chiquito, vamos a aprender las cosas. Usted es muy inteligente porque tiene el corazón que Dios te puso, tienes los pensamientos de Dios, tienes todo te lo puso el Señor. ¿Cómo le vamos a decir a un hijo que no sabe, que no entiende, que es tonto? No, mejor busquemos, en lugar de decir esas palabras, decirle, venga, vamos a buscar quién te enseñe. Yo no lo sé porque yo quizás no fui al colegio y así, pero yo sé quién te puede enseñar. Entonces usted le busca con amor. Dice, en cuanto gritan, el Señor escucha y los libra de todas las angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. ¿Ves? Qué lindo, porque el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿Para qué tenemos que decir tantas cosas feas? ¿Para qué tenemos que ofender a nuestros hijos? Porque de ahí, yo les digo a ustedes, porque yo crecí en un hogar donde había muchas palabras. Mi mamá era muy linda y todo, pero tenía un esposo que no las tenía. Entonces todos los hijos tenían que oír cosas que no debían, que no eran buenas. Aunque el justo padezca muchos males, de todos los librará el Señor. Él cuida con afán todos sus huesos, no le será quebrado ni uno de ellos. ¿Ves? El Señor te está diciendo que el Hijo de Dios no se le quebrarán los huesos. Y yo, vieran cómo me he caído. Porque hubo un tiempo cuando a mí me operaron la cara, que yo les he contado a ustedes que tenía un cáncer, me quedé con vértigo y yo me caía por todos lados. Cuando me daba cuenta estaba encima de las matas porque me iba al suelo, pero nunca me pasó nada. Era tan maravilloso el Señor conmigo. El malo morirá por su maldad y los que odian al justo lo tendrán que pagar. Pero el Señor libra el alma de sus siervos. El que se ampara en Él no tendrá que pagar. O sea, debemos de poner nuestra vida en Dios porque solamente en Dios confiamos. Tenemos que aprender que Dios nos trae todo y todo es todo, la salud, el deseo de cambiar nuestras palabras, el deseo de amar, el deseo de dar amor en lugar de cosas feas, de verdad que no. En Mateo 15, del 10 en adelante vamos a leer. Dice, Jesús mandó acercarse a la gente, les dijo, usó su lengua, usó su boca, les dijo, escúchenme y entiendan. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. ¿Ustedes cómo ven esto? Los dos se caerán. Dice, entonces Pedro le pidió, explícanos esta sentencia.
Jesús le respondió: también ustedes están todavía cerrados. No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural. En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos. Oiga, todo lo que dice aquí. Los malos deseos, los asesinatos, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras, el chisme. Ve todo lo que sale del corazón. Y si sale del corazón, ¿qué pasa? Y usted lo dice por su boca. ¿Y qué termina haciendo? Chismear, asesinar, malos deseos. Porque el chisme lleva a los malos deseos. Porque usted está diciendo cosas quizás que no son verdad y las ve y las hace como verdaderas. Y usted las cuenta a otra persona y esa persona las va a contar con el doble, y ahí va siguiendo la cadena que el Señor no quiere que se haga en nuestros hogares. Estas son las cosas que hacen impuro el hombre, pero al comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Esto es palabra de Dios. Es muy lindo de verdad, porque uno se pone a analizar que todo sale por la boca de verdad, porque los pensamientos salen por la boca. Usted piensa y usted dice, y quizás está pensando una cosa que es una mentira, pero la está dando como real, como que si fuera verdad. Y eso es lo que tenemos que evitar, que tenemos que aprender a que no. Aquí dice en Romanos 14:4, la palabra nos dice: y Dios, ¿y quién eres tú para criticar al servidor de otro? ¿Ves? Esta crítica nos trae a chisme. Es que debemos de aprender que todo lo que es malo estamos chismeando, estamos criticando. Si se mantiene en pie o se cae es asunto de su patrón, pero no se caerá porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Eso es lo más bonito, ¿verdad? Entonces que yo tengo que decir, ay, bueno, tengo un dolor en una pierna, pero no voy a estar hablando solo de eso, no voy a estar hablando de que me duele y que me duele y que me duele. Y llega mi mamá: ay, mamá, es que vieras que me está, ay, mi hermana, ay, mi vecina, ay, no, nosotros, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Por qué? Porque yo tengo la sabiduría de las palabras de Dios, estoy muy bien, ¿verdad? Lo estoy confesando con mi boca, estoy muy bien. Pero hay personas que hablan solo de enfermedades, y entonces que le dice uno: no, mire que la boca, bueno, ay, ves, qué tonta que soy, yo nunca había pensado eso. No, también se dijo tonta, ¿no? Dice, porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Para unos hay días propicios y días que no lo son, mientras que para otros todos los días son iguales. Hasta el 12. Pues siga su propio parecer. El que se preocupa por un día de buena suerte, lo hace por el Señor. O sea, yo voy a confesar hoy todo el día que yo tengo la ayuda de Dios, que yo voy a alabar y que el Señor va a ayudarme, que yo voy a sembrar una mata y que el Señor la va a crecer muy linda. Pero muchas personas dicen: no, a mí se me queman las matas, yo no puedo sembrar una mata. ¿Qué estás confesando ahí? ¿Cuántas personas dicen: no puedo tener una mata porque no, yo la siembro y le digo: ay, Señor, yo sé que tú tienes tus jardines allá en el cielo, sí, bien bonitos, así es que yo quiero esas rosas bien grandes, ¿verdad? Qué lindo. Los jardines de María, ¿cómo son? Deben de ser preciosos. Bueno, el Señor nos dice que son calles de oro y mar de cristal. ¿Y los jardines cómo son? Nada más imaginemos. El que se preocupa por un día de buena suerte lo hace por el Señor, y el que come lo hace por el Señor, pues al comer le da gracias. Y también el que no come lo hace por el Señor y le da igualmente las gracias. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo.
Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Pertenecerle al Señor. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, que nosotros somos de Dios. En Romanos 14:8, ya lo estoy, sí. Por esta razón Cristo experimentó la muerte y vive para ser Señor de los muertos y de los que viven. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? Otra vez, ¿ves? Es que esta enseñanza nos está trayendo de verdad pensar en que somos dignos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo, porque somos templos de Dios, porque somos hijos del Criador. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Queden bien claro que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Dará cuentas a Dios de sí mismo. Entonces, queridas señoras que están escuchando y queridos amigos, aprendamos a que todo viene de Dios y que tenemos que hacer pensamientos santos. En Santiago 3:5 la palabra nos dice: así también la lengua es algo pequeño, porque de verdad que es chiquitica y es suave, pero habla, que ya yo tengo aquí, mire, casi la hora de estar hablando con ustedes. Dios quiera que de verdad entre en sus corazones todo lo que el Señor quiere enseñarles a través de esta palabra. Porque si tenemos fe, vamos por lo menos un 90%, ¿verdad?, de hacer cambios en nuestras vidas. En Santiago 3:3 nos dice la palabra: poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo. ¿Qué nos está diciendo aquí? El que no peca en palabras es un hombre perfecto. De verdad, pues, es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en su boca del caballo podemos dominarlo y someternos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre en los barcos. Lo mismo ocurre en los barcos. Con un pequeño timón el piloto los maneja como quiere, por grande que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean cómo una llama devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Se encuentra usted entre esos? La lengua es un fuego. Perdón, pero necesito agua. Ya me estoy... Disculpen. Dice, así tal, bueno, yo creo que hoy, la lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. Imagínense los que son muy, muy chismosos, cómo andamos de manchados, ¿verdad? Dice la palabra: la lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana, pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Dice que es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Ay, Dios mío, si usted se pone a pensar, nada más imagínese, derrame de... Ya me perdí. Un derrame de veneno mortal. Eso está hablando aquí la palabra de que es la lengua.
Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. No nos ponemos a pensar cuando hablamos en esto, que somos imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos, y lo sobre no dará, ya, lo salobre no dará agua dulce. Así que eres sabio y entendido, si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelven amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería una mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Santo es tu nombre. Imagínense todo lo que nos dice la palabra de la lengua. Y donde hay envidia y ambición habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Que a veces uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Te has puesto a pensar? Ahora el Señor te está aclarando. ¿Por qué? Porque eres, vea, y donde hay envidia y ambición habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz, siempre en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. Esto es palabra de Dios. Bueno, hermanos, yo creo que ya llegó el momento de despedirnos y les quiero hablar aquí este pedacito en Romanos 15:13 que nos dice la palabra, que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe. Hagan crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hagan crecer en ustedes y pónganse de penitencia, estar pendientes de lo que usted esté pensando. Cuando estén hablando de otra persona, en el nombre de Jesús, entiendan y aprendan que debemos de pensar. No debemos de decir lo que viene a nuestros pensamientos, porque aquí la palabra nos dice que todo viene del mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle atención al Espíritu Santo y que en esta tarde de verdad que el Señor los llene de sabiduría, de entendimiento, de paz, de gozo, de esa bendición tan grande de tenerlo a Él y tener la certeza de que Él está en nuestros corazones, de que Él está en cada palabra que vamos a decir. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas y que sus hogares se llenen de la paz del Señor y que en esta tarde entiendan, por favor, que todo lo malo que decimos se vuelve en contra nuestra. Que el Señor los llene de bendiciones, que el Señor los cuide de ahora en adelante y de verdad hagamos un propósito santo para llegar a los pies de Cristo con el amor que Él nos da y con el pensamiento de Cristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.